Yo vivo en Ottawa, en el lago Michigan. Me mudé a esta casa alrededor de 2015 después de que mi abuela falleció. Es un rancho de un piso de tamaño decente en un acre de tierra en dos lados de la casa. En la parte delantera y trasera hay grandes extensiones de bosque que cubren 40 acres o más. Estos bosques guardan oscuros secretos, incluido el hecho de que aquí tuvo lugar un asesinato en los años 70. Pero esa es otra historia. La zona se ha urbanizado mucho en los últimos años, pero el bosque nunca se ha tocado. Ahora, sin embargo, se habla de talarlo para construir casas, así que pensé en compartir esta historia antes de que se pierda para siempre. Ahora hay que averiguar cómo está estructurada esta casa. La casa tiene 3 habitaciones, 3 baños y la habitación en la que duermo. La antigua habitación de mi abuela está en el lado este de la casa, frente al bosque. Tiene 2 ventanas que dan al bosque y una que da a la pared del fondo. Por alguna extraña razón, el lado este de la casa está muy cerca del bosque, pero todavía estoy intentando averiguar por qué. En fin, era una cálida tarde de verano, sobre las 5:30 de la tarde, y el sol empezaba a ponerse. Acababa de llegar a casa y entré en el garaje por el largo camino de entrada. Aparqué, cerré la puerta tras de mí y entré por la pequeña puerta que daba al estudio. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo iba mal. Normalmente oía funcionar la bomba del pozo del sótano o encenderse y apagarse la caldera, pero aquí no había nada. Había mucho silencio y el aire parecía denso. Encendí la luz y no entendía por qué había tanto silencio. También hay que decir que normalmente se oían muchas motos o aviones, ya que había un pequeño aeropuerto cerca, pero aquí no se oía nada. Me senté a ver la tele y a cenar y me di cuenta de que el televisor estaba increíblemente silencioso. Subí el volumen a 100 y apenas se oía. Lo achaqué a la mala recepción de la televisión, ya que era aérea, y terminé de comer. Me limpié, atravesé la cocina hasta el pasillo y me dirigí al baño para llenar la bañera. Mientras caminaba por el pasillo, de repente sentí que me invadía un miedo abrumador, pero hice todo lo posible por disiparlo. Entré en el cuarto de baño y empecé a llenar la bañera. El grifo volvía a estar increíblemente silencioso. Mientras llenaba la bañera y me sentía un poco espeluznante, me dirigí al dormitorio para coger mi ropa del armario, una de cuyas ventanas daba al bosque, justo a mi derecha. Rebusqué en el armario, sacando mi ropa mientras de repente me apetecía mirar por la ventana. Cuando lo hice, me arrepentí de haber mirado. Al igual que el tilo, allí estaba una criatura musculosa. Medía 1,80 m. Era de constitución fuerte, hombros anchos y pelaje plateado. Parecía tener ojos dorados y su cabeza se parecía a la de un Doberman, solo que algo más alargada, expansiva y llena. Tenía unos brazos grandes y musculosos y unas manos enormes con garras diminutas. Sorprendentemente, pude verle con claridad y me miró sin comprender. Me di cuenta de que también tenía un pelaje muy largo y espeso y una larga cola. Era parecida a la de los caimanes. Parecía tener al menos 1,5 metros de largo y llegaba hasta el suelo y sobresalía un poco. La criatura parecía bien aseada y no muy sucia, como he oído en la mayoría de las historias sobre animales como este. Normalmente parecen sucios y desaliñados. Como era verano, las ventanas de la habitación estaban abiertas. Oí a la criatura resoplar, darse la vuelta y desaparecer en las profundidades del bosque. Inmediatamente se hizo el silencio, y de repente pude volver a oír cualquier cosa, incluido el sonido de la bañera abierta en el cuarto de baño. Aquella noche me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y encendí las 6 luces exteriores, incluido un viejo reflector en el patio trasero que nunca utilizaba. Aquella noche no dormí bien, no tenía ni idea de lo que era la criatura ni de lo que quería. Extrañamente, no me causó mucho miedo. Cuando la miré, me sentí inseguro. No tenía ni idea de si quería hacerme daño o no. A la semana siguiente, cambié casi todas las luces exteriores por cámaras tipo flood e instalé un sistema de alarma en la casa. Ahora tengo una escopeta, y durante un tiempo después, no volví a verlo y prácticamente me olvidé de él. Nunca volví a verle,
y prácticamente me olvidé de él hasta el verano siguiente, en una cálida noche de verano de junio. Después de pasar el rato con mis compañeros en el sótano, acababa de terminar de limpiar la casa. Apagué la luz de la cocina y me dirigí al dormitorio. Me tumbé en la cama y me quedé dormido. Es importante saber que esta casa no tiene aire acondicionado central, y yo tenía una unidad de ventana en mi dormitorio, y como hacía unos 90 grados fuera ese día. Lo encendí de todos modos. Me desperté sobre las 3 de la mañana sin motivo. Oí un ruido como de arañazos procedente del aire acondicionado, pero decidí que probablemente era el propio aparato el que hacía ruido. Estaba a punto de volver a dormirme cuando, de repente, el aire acondicionado silbó y se movió ligeramente en la ventana. Inmediatamente saqué mi escopeta de debajo de la cama y pulsé el botón de pánico del sistema de alarma que estaba justo encima del auricular bajo el que dormía. Esto activó la alarma fuera de la casa y el ruido cesó. Me quedé en el dormitorio hasta que llegó el sheriff, lo que tardó unos 35 minutos, ya que vivía muy lejos del departamento del sheriff. Al final, cuando llegó, le conté lo que había pasado y registró la casa. Recuerdo que instalé una cámara de seguridad en ese lado de la casa y comprobé las imágenes. No había luz en ese lado de la casa y la visión nocturna de la cámara no era muy buena. Pero cuando miramos de cerca, vimos la silueta grande, alta y ancha de una criatura que se alejaba de la casa hacia el bosque. El sheriff pensó que podría ser un oso, pero no tenemos osos por aquí. Tenemos coyotes y algunos pumas errantes, pero nada tan grande. El sheriff se fue y yo volví a la cama. Al día siguiente busqué por toda la casa. No pude encontrar ni una sola huella, nada. Era como si el lugar no existiera. Pero lo que noté fue que al principio del bosque los árboles parecían tener enormes hendiduras, como si algo con manos enormes los estuviera destrozando. He comprobado mis cámaras todos los días desde entonces y no he encontrado nada. De vez en cuando oigo ruidos alrededor de mi casa, pero hasta ahora no he visto nada más. No sé qué clase de criatura vive en los bosques cercanos a mi casa, pero espero no tener que averiguarlo. Me conozco todas las extrañas tradiciones asociadas a vivir en un lugar tan remoto como el mío, pero nada explica lo que ocurrió en nuestro parque de ciervos. Durante la pandemia solía venir aquí por las tardes, sentarme al pie de la colina que domina la reserva y simplemente sumergirme en la naturaleza. Siempre me acordaba de mantener las distancias con los ciervos, sobre todo en época de celo. Y no es que los ciervos no supieran lo que era un coche. Claro, estaban en su propia reserva, pero el sendero atravesaba sus extensos campos y estaban acostumbrados a ver coches a todas horas del día y de la noche, lo que hacía la situación aún más alarmante. La semana pasada colocaron una señal en la puerta de entrada al parque que era imposible pasar por alto. Los coches reducían la velocidad y los neumáticos rodaban sobre las rejillas metálicas. Como era tarde y había pocos coches en la carretera, decidí parar y leerlo entero. Un aviso de cortesía para nuestros apreciados visitantes de la Reserva Natural de Oboro. Nuestros ciervos están mostrando un comportamiento inusual y les pedimos amablemente que observen las siguientes normas para protegerse mejor a sí mismos y el bienestar de nuestros ciervos. Primero, aunque el parque está abierto las 24 horas del día, recomendamos a los visitantes que no detengan sus coches durante el pastoreo y las noches de mediados de verano. Puede circular y observar desde lejos, pero no reduzca la velocidad ni se detenga. Segundo, si reduce la velocidad o se detiene en cualquier otro momento y los ciervos se interesan por su vehículo, compórtese con calma y no acelere. Permítales que le miren y le consideren un transeúnte seguro. Si empiezan a resoplar, es señal de que se vayan. Tercero, ha habido informes de ciervos que se levantan sobre sus patas traseras y permanecen inmóviles en los campos. Estos rumores son falsos. Por favor, no los tenga en cuenta. Cuarto, hay un ciervo negro que reina sobre la manada occidental. Su cornamenta es afilada y su zancada impresionante,
pero no intentes acercarte a él. Por favor, muéstrale el respeto habitual y no mires fijamente a ninguna de las hembras de su harén. Podría acusarte. Los machos no son amistosos. Quinto, recuerda las caras. Pueden reconocerte desde lejos y probarán tu olor cuando te acerques, escuchando atentamente todo el tiempo. Son muchos y tú solo eres uno. No lo olvide. Sexto, por último, por mucho que se rumoree en la comunidad, los ciervos no se reúnen por la noche. Los ciervos son animales sociales, duermen y pastan juntos. En manada. Es normal. Los ciervos se comportan con normalidad. Ten cuidado, mantén las puertas cerradas y que tengas un buen viaje por la reserva de Aboro. Raro, ¿no? No era el habitual cartel de acero con palabras cuidadosamente talladas. Más bien lo habían marcado a toda prisa y clavado en la pared adyacente al cartel de bienvenida, como si tuvieran prisa. No había oído ningún tipo de rumor por el pueblo y nadie se había quejado en absoluto del parque de ciervos. Somos una población de unos 2000 habitantes, así que no es muy difícil que se corra la voz. Aún así, tenía mi rutina y pensaba ceñirme a ella. Parte de la información era valiosa para los recién llegados. En efecto, había un gran gamo que desfilaba por la manada occidental. Se llamaba Yoyo y estaba convencido de que mataría a cualquiera que se le acercara demasiado. Hermoso espécimen de músculo y autoridad, se aseguraba de que su harén nunca se alejara demasiado de él y parecía estar al borde de la obsesión por asegurarse de que nunca cruzaran el lado este, donde estaban las grandes franjas de árboles. De hecho, lo había observado en múltiples ocasiones, empujando o embistiendo activamente a los machos más jóvenes lejos de la división en el camino y de vuelta al ICO a la seguridad. En las raras ocasiones en que un miembro de la manada cruzaba la línea, se negaba a reconocerlo y lo mantenía activamente alejado para que no volviera a entrar, como si estuviera desterrado. Al atravesar el arco, me di cuenta de que no había visto muchos ciervos en la sección oriental del parque. Al mirar por la ventanilla y contemplar el bosque improvisado a mi derecha, me asaltó una pregunta candente que no abandoné al llegar a la colina que domina ambas laderas. ¿Dónde están los demás ciervos? Era, cuanto menos, desconcertante sentarme allí y tratar de promulgar mi ritual de cabalgar bajo una noche despejada cuando había una estricta ausencia de la manada donde deberían estar. Intenté concentrarme lo mejor que pude, pero algo me quemaba la mente, tirando de mis ojos para que volvieran a mirar ese mismo lugar una y otra vez. Al final decidí que necesitaba tomar un poco de aire fresco y echar un vistazo mejor, saciar mi curiosidad y luego, con la mente tranquila, poder volver a terminar mi blog. El aire está húmedo cuando salgo. No hay brisa y las estrellas están en todo su esplendor. Menos mal que no hay contaminación lumínica en el campo. Dejo el motor en marcha y camino hasta la barrera frente a la que está aparcado mi coche, inclinándome y cogiendo un par de prismáticos que traigo para los días más lentos en los que quiero ver a los ciervos con más detalle. Mientras dirijo mi vista hacia la manada oriental, veo algo que se escabulle entre los árboles. Es rápido, peludo y parece moverse en el momento en que mis prismáticos se dirigen hacia él. Ni siquiera un ciervo debería asustarse tanto, sobre todo a esta distancia. Se me agarrotan las articulaciones y casi se me caen los prismáticos cuando oigo un bufido familiar detrás de mí. Me doy la vuelta y veo a Yojo a 4 metros de mí, justo al lado de la parte trasera de mi coche. Tiene la cabeza baja y una cornamenta gruesa, afilada y dirigida hacia mí. En ese momento, no sé si iba a embestirme y si debía luchar por mi vida o no. En lugar de eso, hago lo que me han ordenado y me quedo quieto sin hacer movimientos bruscos mientras él resopla de nuevo, acortando la distancia entre nosotros lentamente. Cuando se acerca a menos de 1,5 metros de mí, levanta la cabeza. Veo la expresión más desconcertante en su cara. Por un momento, miedo. Algo recorre el bosque oriental y los pájaros empiezan a volar en manada. Parte de la manada de ciervos de la zona oeste está rodeando algo,
y Yoyo se agacha inmediatamente y se pierde de vista para controlar el caos. No pierdo el tiempo, subo al coche y conduzco tras ellos, con las puertas cerradas, las ventanillas abiertas y a una velocidad decente. Al llegar al terraplén que conecta con la carretera, veo a Yoyo corriendo a toda velocidad hacia otro ciervo. Derriba el rifle y contorsiona el cuerpo mientras patina por la hierba y cae en el sendero justo delante de mi coche. Sé que no debo hacerlo, pero detengo el coche y espero. En una disyuntiva entre romper las reglas o romper mi coche, elijo lo primero. Un día cualquiera, los ciervos de la manada occidental, bajo el mando de Yoyo, se reúnen detrás de él, lanzando horribles chillidos de terror. Yoyo se acerca a grandes zancadas e inclina de nuevo la cabeza ante el ciervo aún contorsionado, con la cornamenta a la vista y chorreando sangre negra. Era una clara amenaza. No vuelvas aquí si aprecias tu vida. Empecé a preguntarme cómo apartaría a este ciervo de forma segura, o si podría montarme en la hierba del otro lado y rodearlo, cuando vi que algo horrible se desarrollaba ante mis ojos. El cuerpo se retorció y las extremidades se quebraron para recomponerse. La cabeza seguía agrietada en un feo ángulo, el hueso sobresalía por los lados, mientras se metía en sus temblorosas patas. Entonces gritó. Sonó como si tuviera los pulmones llenos de sangre, un horrible y apagado grito de angustia que hizo retroceder a todos los demás ciervos menos a Yoyo. No sé qué hizo que la cosa se quedara quieta, pero sacudió la cabeza perezosamente, retrocedió con cautela hacia el lado oriental de la reserva y luego, como si nada hubiera pasado, se adentró en el bosque. Mi mente racional lo atribuyó a la adrenalina y al instinto de supervivencia, pero era imposible deshacerse de la sensación de que algo no iba bien aquí. Seguí adelante en cuanto perdí de vista al ciervo, sin mirar a Yoyo ni a los demás mientras cabalgaba por el sendero. Durante los minutos restantes sentí que unos ojos invisibles me observaban atentamente hasta que crucé el umbral y volví a la civilización. Nunca había agradecido tanto ver a otras personas o mi cama. Algo en todo el incidente me quitó todas las fuerzas. Perdí todas mis fuerzas mientras dormía aquella noche, soñando que era un ciervo junto a Yoyo, retozando en la manada y pastando tranquilamente. Pero en cuanto levanté los ojos al cielo, el viento sopló un frío glacial. Vi la luna bañada en un penacho casi púrpura, una extraña luz que caía al suelo y sonidos que provenían del bosque de enfrente. No sé cómo lo supe, pero algo en mí me dijo instintivamente que no debíamos ir allí. Vi figuras que empezaban a salir de entre los árboles y volvieron a sonar los mismos gritos horribles mientras me despertaba sudando. Me incliné hacia adelante para recuperar el aliento y coger un vaso de agua. Cuando cambié de posición para alcanzar la mesilla de noche, juraría que oí algo corriendo por el camino hacia mi casa. Tal vez aún estaba en un estado de semisueño, o tal vez me lo había imaginado, pero eso no hizo que el sonido fuera más aterrador. Decidí que lo mejor sería ir la noche siguiente y enfrentarme a mis miedos de frente. Coger al toro por los cuernos o al ciervo por la cornamenta. Si no voy a dormir bien, tengo que emplear mi tiempo sabiamente y documentar lo que vi. Tal vez se lo transmita a los guardabosques por la mañana. Correcto. Cuando conduí hasta Ali de nuevo anoche, el ambiente era completamente diferente. La niebla cubría el camino y la mayoría de los ciervos en el lado oeste estaban acurrucados juntos, temblando y mirando fijamente al otro lado de la reserva. Yoyo no se veía por ninguna parte. Extraño, pensé. Los machos alfa patrullan sus manadas sin problemas, así que ¿por qué no estaba aquí? Aparqué en mi lugar habitual, asegurándome de que no estaba cerca. Volví a sacar los prismáticos y observé el terreno oriental. Las nubes empezaban a abrirse y la luna brillaba a través de ellas. Había movimiento a lo largo de la línea de árboles. Una a una empezaron a aparecer figuras. Creo que mi mente tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Por fin vi a los ciervos en el lado este, pero estaban equivocados. Muy equivocados.
parados sobre sus patas traseras y dando pasos seguros y torpes, salían de debajo de los árboles con sus cabezas hacia el cielo, y todos hacían ese horrible sonido como si sus cabezas estuvieran bajo el agua. Sus gritos me hacían doler los oídos y me ponían la carne de gallina. Había docenas de ellos, tal vez varios cientos. Algunos arrastraban algún tipo de estructura detrás de ellos, otros una figura retorcida que no pude distinguir. Se apiñaban en una pequeña pila, cuyo centro quedaba oculto a mi vista. Miré a la manada de yojos y vi el miedo en sus ojos, muchos de ellos temblando, enseñando los dientes. Un miedo primario que los humanos hemos perdido en gran medida en nuestro afán por ser la especie dominante. Pero esta noche me demostró que no somos tan fuertes como creemos. Cuando todos se separaron y empezaron a caminar hacia el borde del campo, los vi apiñados alrededor de Yojo. Aún estaba vivo, pero apenas se movía ni respiraba. Tenía los ojos vidriosos. Cuando empezó a recobrar el conocimiento, chilló como un cervatillo. Era muy inquietante. Lo arrastraron hasta una estructura, un primitivo conjunto de escalones, y ahuecaron un agujero en su centro, cubierto por los lados con una sustancia espesa lo bastante grande como para arrojar a Yojo dentro. Observé a estas criaturas. Estos no ciervos utilizaron sus pezuñas delanteras para arrastrarlo hasta el agujero, y sus gritos no cesaron en todo el tiempo que permanecieron a su alrededor. Sus cuellos crujían mientras miraban a la luna y gritaban. Yo miraba con ellos, preguntándome si lo que buscaban estaba allá arriba, en el cielo. Una especie de dios primitivo para esas criaturas. Debería haberlo sabido, por supuesto, fuera cual fuera el dios al que rezaban estos ciervos, no habitaba allí arriba. No. Él acechaba en las profundidades. Un gemido bajo sonó en respuesta. Sus pulmones estaban tan llenos de sangre como los de estos monstruos, y Yoyo se acercó a ellos. Ante su rugido, Yoyo dejó de moverse, su llanto se calmó por completo, y los ciervos se callaron y formaron un círculo alrededor de su altar, resoplando al unísono. Algo empezó a venir a arrastrar a Yoyo desde abajo, desgarrándole los miembros y tirando de ellos hasta que se oyó un horrible sonido de aplastamiento, que indicaba que la parte superior se había separado de la inferior. Sangre y trozos de ciervo salieron a chorros por el agullero. Los ciervos lo estaban celebrando, bailando bajo la lluvia y los trozos delicados. La criatura invisible soltó un último rugido. Sacudió el suelo y sentí que mi equilibrio flaqueaba por un momento y me aferré al coche. Sé que debería haberme alejado de allí, pero intenté desesperadamente dar sentido a lo que estaba viendo, razonando que tal vez se trataba de una extraña obra de arte o quizá de una protesta de algún grupo de defensa de los derechos de los animales o incluso de un grupo de adolescentes satanistas. Pero la voz racional de mi cabeza se quedó muy calada, cuando cogí mis prismáticos para echar otro vistazo. Todos y cada uno de ellos me miraban, con sus ojos negros sin emoción fijos en mi posición. No esperé más. Salí de allí a una velocidad de vértigo, sin mirar a ningún lado del parque a la salida, y casi me salgo de la carretera por falta de tracción al acercarme al arco. Mi rueda chocó contra la rejilla y atraje sin querer la atención del guarda forestal de guardia. Me paró y se acercó a la ventanilla con una sonrisa amistosa en la cara. «Sabes que el límite de velocidad está ahí por una razón, ¿verdad, hijo?» Sí, perdona. Me asusté un poco, eso es todo». Le devolví la sonrisa. «Tengo los nervios destrozados». Enarcó una ceja. «No rompiste ninguna de las reglas, ¿verdad?» «Oh, no, las cumplí. Es que...» «Bueno, Yoyo fue atacado por un ciervo del este, y no creo que esté bien. Fue un shock para mí. Pensé que sería mejor decir una verdad a medias. No podría decirles exactamente lo que realmente vi, ¿verdad? Así que mientras toman sus decisiones con cuidado, hay muchas cosas que no sabemos, pero tampoco queremos interferir. Siempre ha sido así. Los animales tienen costumbres extrañas. Te das cuenta de cómo es. Pero mientras no les miraras y ellos no te miraran, todo iba bien. Después de todo,
¿Recuerdas las caras? Gracias por su visita. Conduzca con cuidado. Volvió a sonreír, se caló el sombrero y se dirigió a su puesto. Se me heló la sangre. Durante todo el camino a casa no pude quitarme esas palabras de la cabeza. Pero mientras no te miren, ¿estás bien? No he salido de casa desde aquella noche. Vivo en una zona apartada del pueblo y, aunque me gusta la soledad, se ha convertido en un hervidero de sonidos extraños y emociones perturbadoras. Vaya donde vaya en mi casa, siento que me observan esos mismos ojos desolados. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué les pasa a los que miran? No puedo quitarme sus ojos de la cabeza. Y no puedo dormir, no terminará hasta que me dé cuenta de lo que quieren.